Noches, yo soy la doctora María Elena Arteaga de Müller, pediatra neonatólogo. Vamos a tratar sobre cirugía segura para recién nacidos. Por regla general, en el recién nacido se hacen muchas prácticas que se extrapolan del adulto. Por eso vamos a trabajar cómo optimizamos las prácticas. La idea o la motivación de esta presentación es por las experiencias que he tenido en el pabellón atendiendo a recién nacidos a los cuales acompaño en el acto quirúrgico. Los puntos a tratar que nosotros tenemos es el análisis de la mortalidad en el neonato quirúrgico, sus factores de riesgo y los eventos adversos que ocurren durante la cirugía. Es muy importante que podamos integrar un equipo de neonatólogos, cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería. En esta conferencia vamos a tratar del primer evento adverso, que es la hipotermia. La hipotensión, la bradicardia y la apnea son eventos adversos que acompañan por regla general a la hipotermia. Es muy importante decirles que la mortalidad perioperatoria, quiere decir en el acto quirúrgico en el recién nacido, es desproporcionalmente más alta que en la primera década de la vida. Él tiene mayor mortalidad, 6 veces más hasta el año de vida, y es más alta 25 veces más que en la población de 1 a 18 años. ¿Por qué se muere el recién nacido? El recién nacido, primer punto, tiene un hándicap, que es su gran inmadurez y su grado de enfermedad previa a la cirugía. Y diríamos, la complejidad de la cirugía que hay que realizar. Va a tener eventos en el pre, en el peri y en el postoperatorio, eventos adversos que a la larga suman a estas patologías previas y diríamos, incrementan los riesgos de problemas neurológicos y pulmonares. Cuando nosotros analizamos por qué este riesgo en el recién nacido, nos encontramos con que el primer factor de riesgo es la prematuridad. Aquí hay revisiones de 3 autores diferentes y todos coinciden que el prematuro tiene mayor riesgo, pero también los niños que tienen con problemas respiratorios, que requieren de oxígeno, que dependen de la máquina de ventilación y que requieren un soporte inotrópico. Es importante ver cómo la enterocolitis necrotizante y la sepsis antes de la cirugía es un factor de riesgo. Bueno, ¿qué sucede? Que si existen factores de riesgo, el niño tiene más posibilidades de complicarse en el acto quirúrgico. Inclusive, en procedimientos de bajo riesgo, encontramos que hay 0 de complicaciones si no existen comorbilidades, pero hay un 4% si el paciente tiene, el neonato tiene comorbilidad. Y estas se elevan 10 veces si la cirugía es de alto riesgo. Entonces, estos factores hay que tomarlos en cuenta. Aquí tenemos una revisión que me pareció interesante traerla, porque es mortalidad temprana después de la cirugía neonatal. Estos son los factores de riesgo que se analizan en una unidad, en un sistema de salud donde los cuidados son óptimos. Es un estudio brasilero de 1055 pacientes y podemos ver que los factores de riesgo son básicamente los recién nacidos con enterocolitis, necrotizante y perforación. Pero fíjense ustedes que las causas de muerte son la sepsis abdominal. Esto es bien importante. Y la hemorragia del sistema nervioso central. La hemorragia del sistema nervioso central está muy ligada a los eventos adversos que ocurren en la cirugía. Aquí tenemos un análisis de la mortalidad, de una predicción de mortalidad postoperatoria
usando un método que es el Superlearning, que es realmente para determinar cuáles son los factores de riesgo. Y encontramos que son los mismos, la prematuridad como primer factor y los mismos problemas, y solamente agregamos la necesidad de transfusión 48 horas antes de cirugía. Tengo aquí este otro trabajo, que es un trabajo chino de un hospital terciario, donde dice que el hecho de que un recién nacido tenga en el postoperatorio inmediato acidosis metabólica tiene mayor riesgo de muerte. Bueno, vamos ahora a por qué la prematuridad incrementa las complicaciones en el acto quirúrgico de los recién nacidos. Es muy importante saber que una parte, diríamos, una parte grande de problemas quirúrgicos ocurren en la etapa, son detectados en la etapa intrauterina. En la etapa intrauterina, el perinatólogo detecta, por regla general, las grandes malformaciones que provocan, diríamos, alta mortalidad, como son las hernias diafragmáticas, las atresias de esófago, las atresias intestinales. Pero fíjense ustedes que es lo importante, que estos bebés deben nacer casi al término. Las hernias diafragmáticas deben nacer a las 40 semanas. Entonces, no se puede incrementar el riesgo de un bebé que tenga una patología quirúrgica mayor, agregarle un factor como es la prematuridad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Luego, el solo hecho de ser prematuro es un riesgo para sufrir esta patología tan severa como lo es la enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es casi una patología exclusiva del prematuro, de la segunda, tercera semana. ¿Y qué sucede? Tienen una alta mortalidad, la mitad de estos niños requieren cirugía, quedan con grandes problemas de desnutrición y quedan con un síndrome de intestino corto por las restricciones intestinales. Tenemos a un lado otro factor derivado de la prematuridad, la broncodisplasia pulmonar. El prematuro que ha requerido ventilación mecánica, ese niño si requiere cirugía, como ya vimos anteriormente, es un factor de riesgo para tener complicaciones. Entonces, para concluir, la prematuridad es un mal acompañante en lo que se refiere a las comorbilidades, como comorbilidades en lo que se refiere a los riesgos de muerte y a los riesgos de complicaciones en el acto quirúrgico. Y una cosa importante, la cirugía es una noxa más a largo plazo. Quiere decir que a la prematuridad y a los problemas del prematuro le vamos a sumar la cirugía. Bueno, tenemos aquí algo importante y tenemos la evaluación anestésica preoperatoria. Allí está el neonatólogo como, diríamos, especialista más importante para darle información al anestesiólogo y al cirujano de las condiciones en las cuales va a ir ese niño al pabellón. Es muy importante la historia clínica detallada y es muy importante el tratamiento que ha tenido ese niño. Cuánto ese niño ha requerido de oxígeno, qué grado de insuficiencia respiratoria ha tenido antes de la cirugía. Y recordar siempre que estos bebés deben mantenerse en cirugía y en las unidades con una saturación de 90 a 95, ni menor ni mayor. Y algo muy importante, que si bien el CO2 normal es 45 a 55, el anestesiólogo tiene que estar informado del CO2 que ha mantenido ese niño en la unidad de terapia, por la siguiente razón, porque un niño con broncodisplasia y con broncodisplasia o con hernia diafragmática maneja cifras de CO2 por encima de 55, maneja 60, 62. ¿Y qué sucede? Ese niño no se le debe hiperventilar en el pabellón, porque recuerden ustedes algo importante, el flujo cerebral lo rige
las variaciones en el CO2. Si el CO2 está bajo porque el niño está hiperventilado, hay vasoconstricción cerebral y menor flujo cerebral. Y el caso contrario, si el CO2 está alto. Entonces, este es un factor que el anestesiólogo tiene que tenerlo en cuenta. Igualmente, los gramos de hemoglobina que tiene. Y algo importante, todo niño que suba a pabellón recién nacido tiene que estar hidratado. Usted no le puede sumar los riesgos de una deshidratación en la cirugía, porque eso se traduce en volemia y se traduce en eventos adversos. ¿Cómo sabemos? Tenemos que decir al cirujano y al anestesiólogo, la diuresis horaria es adecuada, el subsodio es adecuado, el potasio es adecuado, y sobre todo la glicemia. ¿Qué cantidad de glucosa requiere ese niño para mantener una glicemia entre 50 y 90 miligramos? Esto es muy importante porque en el pabellón, por el estrés, el recién nacido sufre de hiperglicemia. Aparte de los otros datos importantes que deben consignarse. Pero algo muy importante es decir si ese niño está estable hemodinámicamente, porque un recién nacido no puede subir a un pabellón si no tiene estabilidad hemodinámica. Y esa estabilidad hemodinámica, como primer punto, la da la adaptación cardiopulmonar al nacer. Esto es vital que se conozca. ¿Por qué? Porque gran parte de las cirugías se hacen muy cercanas al momento del nacimiento. Por ejemplo, la cirugía, el simil exit, se hace con el cordón intacto, cuando el bebé está haciendo la adaptación. Entonces hay que tenerlo esto en cuenta. Y algo importante, para que un niño se adapte bien, desde el punto de vista de circulación cardiopulmonar, tiene que llorar y después es que se pincha el cordón. Entonces, dejar esa transfusión placentaria de 1 o 3 minutos favorece mucho esta adaptación. Por la siguiente razón, porque mejora el gasto cardíaco. Al mejorar el gasto cardíaco, se van a cerrar estos conductos a nivel de las aurículas y se cierra el conducto arterioso y eso el niño ya viene a una circulación mayor, con unas presiones más elevadas en las cavidades izquierdas. Pero hay que recordar que este es un cierre funcional. Quiere decir que si un paciente va a pabellón, sobre todo si es prematuro, él puede reabrir estos conductos. Y al reabrir estos conductos, vienen los efectos adversos y los problemas cerebrales. Importante la ecocardiografía funcional preoperatoria. Es importante saber si el conducto está abierto y si hay hipertensión pulmonar, si el ventrículo derecho tiene hipertensión pulmonar. Es muy importante tenerlo, porque esto hay que tratarlo antes de subir al niño al pabellón. Bueno, ¿qué pasa cuando un recién nacido debe ser operado? Primero, tiene su preoperatorio, que ya hemos comentado, en la unidad de terapia. Luego va a la cirugía. Depende el tipo de cirugía, la complejidad de la cirugía, el tiempo quirúrgico y la anestesia. Y luego viene el postoperatorio. Pero sucede que tiene que ser trasladado. Y en esos traslados es que el niño se enfría y es que el niño tiene apnea, bradicardia y hipotensión. Bueno, el primer evento adverso que debemos evitar es que el niño se enfríe. El niño que se enfría, fíjense ustedes que por cada grado de descenso de la temperatura corporal, aumenta la mortalidad del recién nacido en un 28%. Eso suma a todas las patologías que tiene y a los riesgos quirúrgicos. ¿Qué produce el enfriamiento del niño? Produce inestabilidad circulatoria y respiratoria. Entonces, los eventos adversos que siguen, la apnea, la hipotensión y la bradicardia, el primer factor que lo desencadena es el enfriamiento. Provoca disminución del gasto cardíaco, disminución de la tensión arterial, disminución del flujo sanguíneo cerebral y vasoconstricción.
pulmonar. Aumenta la reapertura del ducto, los mismos orificios fetales se abren, las mismas comunicaciones. Hay hemorragia intraventricular y hay enterocolitis. Y desde el punto de vista metabólico, se traduce en acidosis metabólica, hipoxia, hipoglicemia y deshidratación. Bueno, aquí tenemos un autor que nos dice, este doctor Miller nos dice, hay más riesgo de infección en el niño que se enfría, hay más días de hospitalización y hay peor resultado neurológico. Pero algo importante que no puedo dejar de conversar. El enfriamiento está presente en esta situación tan dramática como lo es el sangramiento masivo en el acto quirúrgico. En todos los casos, el factor presente es la hipotermia. ¿Qué sucede? Que se provoca una coagulopatía de consumo con alargamiento del tiempo de protrombina y del PTT. Se produce una disfunción plaquetaria y el niño cae en shock y empezamos a administrarle cristaloides y coloides y sangre. Y es la administración masiva de los cristaloides y coloides agrava este acto quirúrgico, es decir, agrava este sangramiento, es decir, se hace algo que no se puede resolver y esto está desencadenado por la hipotermia. Por supuesto, mientras más sangre demos, más baja el calcio y hay acidosis metabólica. Entonces, este factor hay que tenerlo presente. Bueno, el otro factor que hablamos, la hipotermia, el gran desencadenante de la hipertensión pulmonar es la hipotermia durante el acto quirúrgico. Entonces, en este estudio de Calvi y Susana Shaw, vemos como el niño que está hipertenso pulmonar, que va hipertenso pulmonar a una cirugía y que se enfría, tiene más riesgo de mortalidad, tiene más riesgo de apnea y hasta los 7 días de vida siguen esos riesgos. Pero fíjense algo importante, que los casos que se tratan, estos casos en el preoperatorio, tienen menos hipertensión en la cirugía. Entonces es importante realmente tratar los casos de la hipertensión pulmonar antes de que el paciente suba a cirugía. Bueno, no solamente se altera la circulación menor, la circulación mayor también provoca un aumento del metabolismo anaeróbico, un aumento del ácido láctico e hipoxia. Es decir, la hipotermia no es un buen acompañante. Pero ¿por qué el niño se enfría tanto, el recién nacido? Porque él tiene un desbalance entre lo que produce, que es poco, y la pérdida, tiene muchas pérdidas. Y las hipotermias que vemos, pues generalmente son hipotermias moderadas, porque la hipotermia severa rápidamente lleva a la muerte. ¿Por qué el recién nacido es tan susceptible a la hipotermia? Porque tiene grandes pérdidas insensibles, tiene una gran superficie corporal en relación al peso, tiene un panículo adiposo pequeño, delgado, tiene una alta permeabilidad de la piel, porque tiene su capa córnea y su epidermis delgada, y si es prematuro, muchas veces permanece vasodilatado. Pero fíjense ustedes, esto no es teoría. Hay que recordar que la mayor pérdida es la radiación, y la radiación depende de la temperatura ambiental. Luego tenemos la evaporación, hay que secarse siempre el niño, la conducción y la convección. Pero fíjense ustedes que si normalmente la radiación es la mayor pérdida de calor del recién nacido, en la cirugía la convección se va a transformar en la gran pérdida de calor. Normalmente es mínima, pero cuando se hace la inducción anestésica, se produce una vasodilatación periférica que la vamos a explicar, y allí la pérdida de calor se incrementa y provoca hipotermia. ¿Qué pasa con el recién nacido? Bueno, el recién nacido tiene un hipotálamo capaz de regular la temperatura. El problema no es el hipotálamo. El hipotálamo recibe información a través de la piel y de los órganos internos a través de la piel cuando la temperatura ambiental baja. ¿Y qué hace?
estimula la producción de catecolamina, desencadena una actividad simpática excesiva y el organismo lo que hace es tratar de evitar esa pérdida de calor. La primera regulación que hace el organismo es una regulación física. Lo primero que pasa es una vasoconstricción periférica. El recién nacido la hace. Por eso vemos siempre cuando está frío que está mal perfundido, tiene como parche. Pero él no puede hacer piloración y él no puede temblar, es decir, él no puede producir calor por medio físico. Entonces, aquí está un hándicap de este bebé. ¿Qué hace él? Él utiliza el sistema metabólico. Él utiliza el sistema metabólico, utiliza esta grasa, que es una grasa parda, que tiene mucha mitocondria y produce mucho calor, pero el prematuro tiene menos, tiene poquita. Y al poner esta grasa parda en marcha, cuando el metabolismo, esta grasa, es muy grande, entonces hay problemas metabólicos. Hay consumo de oxígeno aumentado, hay hipoxia tisular, hay acidosis metabólica y hay hipoglucemia. Bueno, bien importante es este gráfico. Este gráfico es bueno, yo digo, para todos y le podemos sacar algo práctico. Nosotros tenemos que mantener, explicamos lo siguiente. El bebé, ante la temperatura ambiental, necesita una temperatura ambiental adecuada, que generalmente es muy alta, va desde 30 a 34 grados centígrados, para mantener un consumo de oxígeno bajo. Esta es la temperatura ambiental que requiere un prematuro. Fíjense ustedes, en un pabellón le podemos dar esta temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Él empieza a aumentar su consumo de oxígeno porque él comienza a quemar su grasa. Cae en estrés térmico. En esta etapa que él comienza a aumentar su grasa, la temperatura no ha caído. Uno le dice a la enfermera, tómele la temperatura porque veo a este niño mal perfundido. Está normal, doctora. Yo le digo, está en estrés térmico. ¿Cuánto tiene la temperatura ambiental? Bueno, doctora, necesita 34, pero tiene 31, 32. ¿Sí? Él está trabajando y él no ha caído su temperatura rectal. Cae la temperatura rectal cuando llega al máximo de metabolismo y luego cuando no puede más muere. Conclusión práctica. Cuando un recién nacido está frío, no lo abrigue y piense que abrigándolo el niño va a mejorar la temperatura. Dele un calentamiento activo, póngalo en una incubadora, auméntele la humedad. Si está en pabellón, dele un calentamiento por convección, por aire caliente, porque él solito, envuelto, no va a regular su temperatura, va a morir. ¿Qué sucede cuando él se calienta? Mucho cuidado, porque él muere más rápido. Hay este efecto Van Holt, que es una disociación electrolítica, y aparte de eso, él no puede perder calor, él no suda. Entonces hay que tener cuidado en las dosis. Bueno, esto para los anestesiólogos y los cirujanos. Los neonatólogos, el primer cuidado que tienen que tener es evitar que el niño se enfríe. ¿Por qué? Porque el niño, de acuerdo a su peso y a sus horas y días de vida, necesita temperatura hasta 35 grados centígrados. Pero fíjense ustedes que cuando va a pabellón, un niño pequeño de 1500 gramos o 2500, él todavía necesita de 30 a casi 33 grados de temperatura ambiental para mantener su consumo de oxígeno en condiciones adecuadas, no elevadas. Y necesita también mucha humedad. Por eso, las unidades tienen este tipo de incubadoras de doble pared, tienen humedad y tienen control. Entonces, fíjense ustedes que esta temperatura no la vamos a lograr a menos de que tengamos una acción específica para calentarlo. Entonces, ¿qué pasa? El nené se enfría desde que nace en el ambiente, pero ahí lo abrigamos y ahí lo secamos y lo metemos en la UCI y en la lámpara de calor radiante. Pero en la UCI está muy bien,
porque está en su temperatura adecuada, pero cuando él sale, allí comienza el problema real de la hipotermia. Fíjense ustedes qué pasa cuando se traslada un recién nacido. Siempre he estado en contra del traslado de los recién nacidos, porque he vivido la hipotermia y tenemos que tomarla en cuenta. El niño nace, se evita que pierda calor e inmediatamente tiene que ir a una incubadora con su temperatura adecuada. Fíjense lo que pasa con los traslados. Con los traslados pasa lo siguiente. Este es un estudio que aquí les traigo la referencia. Esto es eventos adversos durante el transporte intrahospitalario en niños clínicamente enfermos. En niños clínicamente enfermos. ¿Y qué se consigue? Que estos niños clínicamente enfermos, los más afectados son los niños prematuros. ¿Y qué tienen estos niños? Tienen alteraciones cardiovasculares y respiratorias, tienen apnea, bradicardia e hipotensión. Esto es importante. Ellos requieren 5 veces más de soporte respiratorio y requieren 3 veces más de soporte hemodinámico cuando se trasladan, independientemente que se trasladen intubados o con oxígeno. Entonces, el recién nacido debe mantenerse en la unidad, debe evitar sacar para hacer radiografía y hay que tener en cuenta si esto tiene que ir a un pabellón. Hay una serie de medidas que deben tomarse, que están aquí descritas. Lo primero es que la temperatura de la incubadora debe ser la adecuada. Y hay que colocarle estos packs, nos ayudan para mantener realmente el niño caliente. Pero fíjense ustedes que nunca puede subir un niño a pabellón frío, tiene que subir normotérmico. Y una cosa importante es que el pabellón debe estar caliente, debe estar en 23 o 24 grados, esperando que el niño suba. Aquí tenemos algo muy bello. Este es un checklist de calidad. Esto está hecho por anestesiólogos. Estos son las 10 N pediátricas de anestesia que en el pabellón discuten los anestesiólogos. El niño debe estar normovolémico, normotenso, normoxémico, pero aquí está normotérmico. El niño, el mismo anestesiólogo es el que lucha porque el niño no se enfríe. Esta referencia es muy linda y es la iniciativa 6. Bueno, llegamos al pabellón. Caramba, sitio difícil para el neonato. Entonces analizamos, ¿por qué se enfría el neonato? Primero, porque es un paciente de alto riesgo, muy pequeñito y también las personas mayores tienen ese riesgo. Pero la temperatura preoperatoria, si el paciente es hipotérmico, va a quedarse frío todo el acto quirúrgico. Entonces debe subir normotérmico. ¿Por qué se enfría? Estando en la cirugía, en el pabellón, por la baja temperatura del quirófano. Y porque fallan los sistemas de prevención de la hipotermia y fallan los sistemas de calentamiento. Pero fíjense ustedes, el cirujano también tiene su contribución. El cirujano es un artista, hace maravillas, pero debemos controlar esto. La cirugía abierta y la cirugía endoscópica. ¿Qué tipo de cirugía es? Los procedimientos si se prolongan, si la incisión es grande y la superficie cutánea está expuesta, si hay una cirugía mayor con exposición de cavidades, si se lava la cavidad abdominal con líquido frío, si se administran líquidos endovenosos fríos, si hay sangrado importante y también el tiempo de remoción de las cubiertas, que de eso vamos a hablar después. Bueno, ¿cómo vamos a calentar a ese niño después que sale de la unidad de terapia que va a pabellón? Bueno, recordando cómo son las pérdidas. La primera pérdida y la más importante es la radiación. Entonces, lo primero que hay que hacer es la temperatura del pabellón. Para los niños debe ser mayor de 23 grados y hay que cubrir al paciente, nunca desnudo. En los niños se usa la lámpara de calor radiante. Luego las pérdidas por evaporación, no puede haber nada húmedo, ni en la piel ni en las cavidades. Usted tiene que cubrir los órganos con compresas tibias
tiene que desinfectar la piel con soluciones tibias, lo acuesta sobre mantas térmicas o colchones de agua, y luego las pérdidas por convección, los sistemas de aire forzado, que es lo mejor que existe. Ahora, recordar que si se va a hacer una cirugía laparoscópica, se ha demostrado que se previene la hipotermia en el 60% de los pacientes si se coloca el CO2 calentado, con o sin humidificación. Los gases anestésicos, se ha demostrado, es bueno calentarlos, pero no tan importante, porque apenas determina una pérdida de un 10% de la producción metabólica, del calor metabólico. Pero fíjense ustedes, aquí estamos con una práctica que pienso yo que es muy importante corregir. Aparte de la baja temperatura del pabellón y de la baja humedad, y de que tenemos que si se operan niños tienen que subirse la temperatura del pabellón y subirse la humedad, hay que cubrir al paciente siempre. ¿Por qué? Porque hay también un flujo de aire excesivo. Los filtros bacterianos tienen un alto flujo de aire, 15 veces por hora, y eso también enfría al niño. ¿Qué pasa? ¿Por qué normalmente se coloca al niño con frecuencia, sin cubrir, para intubarlo? Bueno, la intubación son menos de 20 segundos, no lleva mucho tiempo, pero de igual manera, si lleva tiempo los accesos venosos. No se puede buscar la vena adecuada y cateterizarla en el pabellón. Yo siento que esta práctica hay que corregir. El capital venoso en el recién nacido es difícil, porque si es un niño pequeño, hay que seleccionar con cuidado la vía. Si son cirugías mayores, hay que tomar una vía central. Entonces, usted, ¿qué recomendaría yo? En base a lo que he visto y he vivido, que el capital venoso se estudie por el anestesiólogo, el cirujano, el neonatólogo en la unidad de terapia, y que ese niño, si se le va a hacer una vía central y usted prefiere hacerla en pabellón, ya el niño esté cubierto y recibiendo un calentamiento activo, porque son vasos que tardan tiempo y no se debe exponer el niño como está aquí. Otro factor, ya dijimos, temperatura de pabellón, flujo de niño desnudo, acceso venoso y mucho tiempo. Ahí. El otro punto es la inducción anestésica. Esto es interesantísimo, esto para los neonatólogos que no realmente no lo manejamos. El paciente, cada vez que el anestesiólogo comienza con la inducción, se enfría. Se enfría porque la temperatura central de los órganos es 37 grados, pero la periferia es mucho más fría, sobre todo si hay vasoconstricción, que es generalmente lo que hay en el paciente. Al hacerse la inducción, hay una vasodilatación periférica tremenda y viene una redistribución del calor. Es lo mismo que hay en este vasito. En este vasito tenemos el color rojo en el centro. Cuando se comienza la cirugía, eso se disemina por todo el vaso. ¿Y qué pasa? Que se calientan las extremidades y la periferia y el centro, los órganos quedan fríos. La caída de la temperatura en la inducción anestésica es hasta de 1,6 grados. Imagínense, rapidito usted pone al niño en 35 grados. Esto lo ve aquí, usted, cómo cae la temperatura. Y luego, mire cuándo va a recuperarse. 2 horas o más de 2 horas, ¿dice? Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, no inducir si el paciente está hipotérmico. Hay que precalentarlo. Hay sistemas de calentamiento antes de la cirugía, antes de la inducción anestésica. Hay que precalentarlo. Hay que hacerlo por convección. Si se requiere más de 30 minutos de la anestesia, hay que hacer calentamiento con aire forzado durante la cirugía. Estos sistemas existen. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué no luchamos por ellos? Aquí se calientan niños, adultos, todo el mundo. Otro punto. Ahora vamos con el niño. Mesa calor radiante. Todo el mundo la coloca. Vamos a colocarlo al niño ahí. Y siempre digo, pobre cirujano. El cirujano pasa las negras allí. Fíjense ustedes que no es la gran panacea.
La lámpara de calor radiante, para que dé una potencia adecuada y dé 29,6, por ejemplo, de potencia de calentamiento, necesita estar en un ambiente de 25 grados. Entonces, el hecho de tener una mesa de calor radiante no elimina de que el pabellón esté frío. El pabellón debe estar caliente, igual. ¿Y qué hace la mesa de calor radiante? Provoca mayor pérdida, porque calienta en el centro al niño, pero por los lados hay mayor pérdida. Eso se traduce en mayor cantidad de líquidos. Siempre que tenemos un niño en una mesa de calor radiante, usted debe calcular más los líquidos en un volumen mayor. Tiene mayor consumo de oxígeno y aumenta la rata metabólica. Bueno, ¿qué otros sistemas de calentamiento existen? Bueno, los métodos pasivos. ¿Cuáles son los métodos pasivos? El método pasivo es cubrir el paciente. Ese es el primero. Evitar las pérdidas por radiación, que son las mayores. Y si usted cubre el paciente, disminuye en un 30% las pérdidas. Hay muchas formas de cubrirlas. Estas son las mantas de aluminio que se utilizan en las situaciones de emergencia. Bueno, yo no las he usado, nosotros usamos las bolsas y ahí en las bolsitas metemos los niños. Pero fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí cambio de temperatura corporal media y las horas para que el paciente se caliente. Bueno, una mantica de algodón, mire que calienta, no calienta casi, ¿verdad? Ajá, 3 mantas calientan más. Pero ¿qué se ha hecho? Que se compran, las instituciones compran equipo para calentar la temperatura, para calentar la ropa a una determinada temperatura que no tiene el paciente. Bueno, es útil, pero es costoso. Se puede usar. Ahora nos vamos al método activo. ¿Qué son los métodos activos? Los que producen calor. ¿Cuáles son? Los sistemas de calentamiento conductivo, los colchones de agua, las mantas térmicas, los sistemas de calor por convección. ¿Y cuáles son los mejores? Los sistemas de aire forzado por convección. Esto provoca un cambio de temperatura media al organismo más rápido y lo mantiene. Y luego las soluciones en los sistemas invernaderos para calentar soluciones endovenosas y de irrigación. Bueno, ¿cuál de estos sistemas es lo mejor? Muy bonito este estudio de Cochrane del 2016. 5.000, casi 5.500 participantes, 67 ensayos. Ellos concluyen que el calentamiento activo con sistema de aire forzado es el mejor. Y es un microclima. Ahora lo vamos a revisar. No es acostar al niño aquí, hay que colocarle un plástico arriba y se hace un microclima. Entonces tenemos las mantas eléctricas y el aire forzado, que es. ¿Cuál de los dos es mejor? Fíjense ustedes, las mantas eléctricas y los sistemas conductivos que calientan al paciente de superficie a superficie, se lo acuesta y se calienta. ¿Qué sucede? Fíjense en la seguridad. Los puntos de presión del cuerpo proveen mejor contacto. Fíjense ustedes, los talones, aquí a la parte de atrás de las piernas, los codos, el sacro, la cabeza. Se calientan más, pero son las zonas de presión que pueden llegar a ser isquémicas y propensos a las lesiones térmicas. Si usted calienta por conducción, busque estos puntos y apenas abarcan el 15% del cuerpo. Y luego son lisas, son plásticas y acumulan los líquidos, los fluidos durante la cirugía. ¿Qué producen los sistemas de aire convectivo? Que los tenemos. Los sistemas de aire convectivo abarcan el 64% del cuerpo y el calentamiento es del aire a la superficie, al cuerpo. El peso del paciente previene que el calor llegue a los puntos de presión y hay orificios, son cubiertas que tienen orificios que evitan la acumulación de fluido en las mantas durante la cirugía. Aquí tenemos cualquier cantidad, las que ustedes quieran, lo que quieran cubrir, pero siempre recordar que en el recién nacido, si usted lo pone abajo, aquí hay un sistema, hay un plástico que hay que colocarlo encima y hay que hacerle un microclima que va entre 27 y 30 grados y así se redistribuye el calor allí.
recordar de que la FDA hace tiempo dijo para los cirujanos que siempre han temido de que se infecten más las heridas quirúrgicas, eso se desechó por un estudio que se hizo en Cochrane en el año 2017. Bueno, ¿qué otros sistemas de calentamiento? Usted también, si son niños, debe calentar la sangre y debe calentar las soluciones. ¿Por qué razón? Porque la sangre y los cristaloides están a 4 grados centígrados y el paciente está a 37. Claro, el hipotálamo está suprimida su función, pero a los órganos les llegan los líquidos fríos. Se dice que en el adulto, por más de 500 cc, usted debe calentar las soluciones. Hay sistemas extraordinarios en el mercado de calentamiento. Si no puede tener esto, porque el problema es que aquí se enfrían las conexiones cuando lleguen al paciente. Hay que usar mejor esto. Pero tiene también los sistemas invernaderos y tiene sistemas de calentamiento por irrigación. Pero cuidado, usted no va a poner el sistema de calentamiento si no lo conoce. Usted tiene que conocer en profundidad lo que está usando, los detalles técnicos, vigilar, porque la manta eléctrica llega hasta 40 grados. Yo vi recién morir con manta eléctrica, con mucho dolor. Hay que vigilarlo, hay que evitar las quemaduras y luego hay que desinfectarlo, porque esa manta eléctrica no va a ir por todo el hospital. Bueno, usted tiene que monitorizar obligatoriamente la temperatura. La temperatura es un registro que tiene que hacerse durante todo el acto quirúrgico. ¿Dónde la hace? El mejor sitio es la arteria pulmonar, pero ¿quién la va a hacer allí? Eso es muy invasivo. En el adulto es más complicado porque en el recién nacido tenemos la temperatura rectal, que es muy buena. En el adulto hay sus dudas. Pero tenemos este sistema que es el Spot On. El Spot On tiene la tecnología de un canal de flujo cero de calor. Vasodilata, lo ponemos en la frente, lo ponemos en el tronco y tiene un sistema de calentamiento que permite un intercambio con el paciente de una vasodilatación y nos va a dar una diferencia de apenas 0,2 grados en relación con la temperatura central. Y la tomamos cutánea y sin invasión. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en el pabellón? Las intervenciones bundle son las mejores. Intervención bundle significa las mejores intervenciones que son más efectivas. El pabellón tiene que estar caliente. Ya la gente se quita los abrigos y los sacos. En 23, cuando antes de que el paciente llegue, se avisa pabellón, pabellón caliente, niño caliente, incluye transporte caliente, sube pabellón. Se induce al paciente normotérmico, se precalienta antes. Se mantiene la temperatura ambiental en la inducción anestésica, es decir, pabellón sigue caliente. Ajustarla después de colocar las cubiertas quirúrgicas. Y en el recién nacido, después de haberle colocado su microclima y haberlo colocado en su calentamiento por convección. Y allí es que usted va a bajar la temperatura para que el cirujano esté un poco más cómodo. Le coloca su termómetro y luego va a volver a recalentar el ambiente a 24 grados al cerrar la piel y antes de retirar la cubierta. Y va a, por supuesto, el calentamiento activo durante todo el acto quirúrgico y calentar las soluciones, la sangre, cubrir los órganos abdominales, etc. Bueno, esto es muy interesante. Esto hay que hacer diríamos, un checklist, una lista de verificación. Esto fueron 13.000 cirugías en un estudio colaborativo. Aquí está algo extraordinario. Y estos son todos los pasos que debemos hacer cuando se opera un niño. Mantenerlo normotérmico antes de la operación, normotérmico antes de la cirugía, protocolo de traslado, evitar el tiempo preoperatorio. Pabellón listo, sube el niño. Ajustar la temperatura del pabellón, monitorizar y registrar la temperatura del paciente, evitar la pérdida de calor cubriéndolo, calentamiento activo durante la intervención y calentar los líquidos en cirugía. Este es en el postoperatorio, lo mismo. Allí vamos a tener igual con calentamiento activo al recién nacido y luego vamos a evaluar todo si hay lesiones o no. Y vamos a hacer un protocolo, vamos a usar el mismo protocolo para el traslado.
Aquí está en conclusión, todo el recién nacido no debe enfriarse. Léanse este paper increíble, mejorando la calidad, una iniciativa para mejorar la hipotermia en el recién nacido, usando el checklist. Esto lo debemos hacer desde que el niño nace hasta que vuelve operado. Aquí está, no desnudar al niño del pabellón. Nunca. Hacer un microclima. Aquí está el cobertor, arriba el plástico y el microclima. Los accesos vasculares, hacerlos en un zinc o hacerlos arriba, pero calentando. Vigilar siempre al paciente. Y aquí tenemos algo interesante que a mí me gusta y me ha animado en esto, que es hacer las cirugías en la inmunoterapia. Esto se hace desde muchísimos años, y los hemos hecho en la clínica de la vida, para ligar el ducto. Eso es algo extraordinario. Mantener al niño en su ambiente. Y allí todo el mundo lo cuida, porque las enfermeras saben mucho de temperatura. Entonces, en esta revisión de estos 63 artículos, ¿en qué pacientes se recomienda? Neonatos se recomienda en pacientes en unidades de terapia acreditadas, que tengan buenas técnicas, que tengan técnicas de asepsia, técnicas de manejo a nivel de la unidad, que hayan filtros bacterianos, y en neonatos inestables. Porque un niñito de esto, llevarlo ventilado y llevarlo y con inmunotrópico y llevarlo al pabellón, usted muchas veces lo que hace es trasladar la muerte. En vez de morirse abajo, se muere arriba o rapidito después que lo opera. Aquí, si la unidad no se necesitan ni siquiera ambientes dentro de la unidad, hace un cuartico para los operados. No. En la misma unidad, con mucha asepsia, la unidad se maneja muy bien la asepsia. Hay menos hipotermia y menos eventos adversos. Ahora fíjense ustedes que se está proponiendo la operación de hernias diafragmáticas. Y eso me gusta mucho, porque estos niños son inmensamente estables. Y se está proponiendo, y hay experiencia en hacerlas en niños con enterocolitis, hacer la parotomía en los niños perforados, en niños mal rotados, son los niños de mayor riesgo. Bueno, y decimos lo siguiente. Conclusión, nunca debe enfriarse el niño, ni en la unidad, ni cuando sube, ni en el acto quirúrgico, ni en el postoperatorio. ¿Cómo evitamos que el niño se enfríe? Nosotros lo evitamos con el trabajo conjunto de este equipo maravilloso que tenemos. Fíjense esta fotocopia donde dice, este es un reporte de calidad, es muy importante, aquí están las referencias, trabajando juntos para evitar que el niño se enfríe durante la cirugía. Pero para eso tenemos que estudiar, tenemos que actualizar conocimientos, compartirlos y aplicar los conocimientos aplicados a la práctica. No nos olvidemos del obstetra, nuestro gran amigo, y de la familia, importante integral. Para finalizar, digo, no solo es el recién nacido el que se enfría en cirugía. En cirugía el 70% de los pacientes quirúrgicos se enfrían, adultos, no controlan la temperatura, porque hay realmente, el hipotálamo no funciona. Los pabellones son fríos y todo el mundo con abrigo. Y el paciente adulto se muere más, fíjense ustedes aquí, si se enfría y tiene problemas de coagulación, tiene hasta infartos, tiene arritmia, hay alteraciones cognitivas, el tau, todas estas sustancias mieloides malísimas para el cerebro se acumulan, entonces hay que evitarlo. Cuando usted evita el frío, la prevención de la hipotermia perioperatoria genera un valor agregado a la atención de la institución. No solamente hay que decir esto es bueno, no, cómo salió el paciente, cómo entró, cómo salió, eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque los costos aumentan. Primero, si el paciente se enfría, hay mayores efectos adversos, aumentan los costos para el paciente, para los seguros, tiene mayor mortalidad y no es diríamos, una práctica de calidad. Pero ¿qué sucede? Los médicos siempre asumimos todo, pero las instituciones tienen que asumir cuál es el papel de la institución, porque de arriba tiene que venir las normativas
para evitar que los pacientes se enfríen. ¿Cómo? Que los médicos tengan todo disponible, todos los equipos, enseñar a hacer reuniones multidisciplinarias y que la institución sea la que dicte las, diríamos, las directrices. Para finalizar, empecé la charla poniendo, ¿podemos mejorar las prácticas? Con una interrogación. Pero yo creo que con esta conferencia y la unión de todos ustedes vamos a poder mejorar las prácticas. Porque fíjense ustedes, necesitamos unir estas manos. ¿Para qué se unen las manos? Estas manos son conocimiento, estas manos son responsabilidad, estas manos son seguridad profesional de médicos y de enfermeras. Pero aparte de eso, tenemos que agregar a nuestras manos humildad. Y tenemos que agregar la capacidad de incorporar al otro, que nos ayude, que nos aporte, al compañero especialista, para nosotros poder disminuir la mortalidad del recién nacido quirúrgico. Los dejo con este pensamiento y esta reflexión. Juntos podemos hasta atar a un león. Juntos ganamos campeonatos. Y que si queremos llegar lejos con objetivos altruistas, tenemos que ir juntos, no podemos ir solos. Muchas gracias.